Un gran saludo, les habla Lina Marcela Villa, estudiante de la Corporación Universitaria Americana, segundo semestre de Administración de Empresas. El presente trabajo es para la materia Documento y Manejo de Información, dirigida por la profesora Adelaida Ojeda. A continuación hablaremos de los sistemas de gestión documental. La gestión documental es el conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la empresa administrar su flujo de documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo, ya sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia. Algunos de los beneficios de los sistemas de gestión documental: reducción de costos gracias a la información estructurada, menor porcentaje de errores en documentos, aumento de la velocidad de creación de contenidos. La comunicación en las organizaciones. Una gran cantidad de acciones de los seres humanos está caracterizada por la comunicación. Particular atención tiene para las organizaciones este aspecto, tanto en las relaciones interpersonales como en las organizaciones entre empresas y sus trabajadores, y entre la organización y su entorno, y dentro de estas los recursos humanos juegan un importante rol para mejorarla. Podemos decir que la comunicación es el fundamento de toda vida social y que en este proceso responde a dos aspectos esenciales que son: informar, está dirigida a la razón, a la inteligencia; persuadir, se dirige a la afectividad, a los sentimientos. ¿Qué es la comunicación? Debemos tener en cuenta que el éxito de toda institución depende del conocimiento e identificación de sus miembros con los objetivos a alcanzar y la creación de un clima de trabajo favorable, y de esto solo se logra mediante una comunicación efectiva. La comunicación es la transmisión y recepción articulada o inarticulada de ideas, sentimientos y actitudes con el objetivo de obtener una respuesta. Hay dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación interpersonal y la comunicación organizacional. Las funciones de la comunicación son control, motivación, expresión emocional e información. La comunicación no verbal es la comunicación que se expresa sin palabras, a través de imágenes, actitudes, comportamientos, etc. Los dos tipos más conocidos de la comunicación no verbal son el lenguaje corporal, movimientos faciales de manos, posturas, entre otros. La entonación verbal es el énfasis dado a las palabras que decimos. Barreras de la comunicación interpersonal eficaz. Tenemos filtrado, emociones, sobrecarga de información, defensa, lenguaje y la cultura nacional. ¿Cómo vencer las barreras? Utilizando la retroalimentación, simplificando nuestro lenguaje, escuchando activamente, teniendo límite de nuestras emociones y vigilando las señales no verbales. La comunicación formal. Esto es la comunicación que sigue la cadena oficial de mando, es decir, la comunicación que se maneja entre las personas principales de una empresa, como son del gerente al sugerente, del sugerente a la secretaria y así sucesivamente. La comunicación informal, la comunicación que no está estructurada por la jerarquía estructural de la organización, es decir, es toda la que hacemos, supongamos, cuando hablamos entre compañeros, entre la secretaria, cuando estamos desayunando, almorzando, es toda la comunicación que hacemos entre nosotros mismos, los empleados. Dirección de flujo de comunicación. Hacia abajo, comunicación fluye desde el gerente hacia los empleados. Hacia arriba,
Comunicación va de los empleados al gerente para demostrar cómo se sienten con sus empleos. Lateral. Comunicación entre empleados del mismo nivel organizacional. Y diagonal va desde las áreas de trabajo y niveles organizacionales para lograr eficiencia y velocidad. Dentro de la comunicación informal tenemos los sistemas de cómputo red, todo lo que manejamos virtualmente para la comunicación. Tenemos correo electrónico, mensajes instantáneos, correo de voz, los fax, las teleconferencias, el intercambio de datos electrónicos, videoconferencias, intranet y extranet. Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos ver cómo se maneja el flujo de la comunicación con los aparatos electrónicos de hoy día en la actualidad. Importancia de la comunicación en las organizaciones. La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e intereses de ésta con los de su personal y la sociedad. La comunicación organizacional también nos permite conocer el recurso humano y evaluar su desempeño y productividad a través de entrevistas y recorridos por las diversas áreas de trabajo. Asimismo, la comunicación en las organizaciones es fundamental para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que en conjunto permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de nuestra sociedad. Programa de gestión documental. Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos 594 de julio 14 del 2000, se define gestión documental como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación, disposición final. Producción documental. Generación de documentos de cada oficina con base a sus funciones. Recepción de correspondencia. Son las operaciones de verificación y control de una institución u oficina. Realizan para la emisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Distribución de correspondencia o documentos. Son las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. Trámite. Recorrido del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Organización. Es el conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación fundamental, relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. Los procedimientos efectuados aquí son clasificación, ordenación y descripción. El instrumento para ayudarnos a lograr tal fin es la tabla de retención documental. Consulta. Es el acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene. Conservación. Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos del archivo. Disposición final.
Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación fundamental relacionada en toma jerárquica con criterios orgánicos o funcional. Es como evitamos la pérdida de documentos, se evita la violación de la información o la destrucción no deseada de documentos. Estos procesos son tareas exclusivas del archivo de gestión central e histórico. Estructura organizacional. La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupa para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. La estructura de una organización se encuentra dividida por dos grandes áreas. La estructura formal, que surge como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro de una organización que les permita principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales y la integración de los principios de la organización, como es la división de trabajo, la autoridad, la responsabilidad, la delegación, la unidad de mando, la jerarquía, el tramo de control y la equidad en la carga de trabajo. La estructura formal está integrada de las partes que forman a una organización y su relación entre sí, a través de los principios fundamentales de la organización que se establecen con ayuda de las herramientas y se presentan de forma verbal o escrita en documentos públicamente, donde algunos de los integrantes puedan consultar cómo está regida la estructura formal de la organización. Estructura informal. Su estructura informal parte de la estructura formal, ya que de ahí parte la formación de estructuras de las relaciones entre los miembros, de conforme a una mezcla tales como son los valores, los gustos, las creencias, los sentimientos, las metas, la seguridad, las necesidades y autoestima. Estas estableciendo unos grupos informales y presentados de manera verbal y pública. Organización en la empresa. Función que tiene como finalidad diseñar una estructura en la que quede definidas todas las funciones que debe realizar cada persona que forma parte de la empresa. Para diseñar un buen sistema de organización debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, como determinar niveles de organización, jerarquía de mandos, funciones y objetivos de cada nivel de mando, canales de autoridad y responsabilidad bien delimitados, definir las vías de comunicación. En todo caso, debemos tener en cuenta que en una organización será diferente según el tipo de empresa, es decir, según su dimensión o la actividad que haga la empresa. La estructura organizativa refleja las características de la organización en un momento determinado, como se encuentran agrupados los puestos, sus relaciones entre sí. Su representación gráfica se denomina en organigramas, en la cual nos refleja, por tanto, una visión resumida y gráfica de la empresa. Los organigramas. Los organigramas son representaciones gráficas, se les llama lineofuncionales debido a que la división de trabajo, las líneas de autoridad y comunicación se representan de forma gráfica. Para la realización de un organigrama existen significado y reglas en los gráficos. Se mencionan algunas en el caso del staff. Estas deben resaltar con unas líneas punteadas, líneas como de autoridad. Deben salir de la parte inferior del rectángulo, deben encerrarse en un rectángulo, el título de cargo. Se debe incluir los nombres de quien está a cargo del puesto. Los objetivos del organigrama. Establecen relaciones de jerarquía. Establecer tipos de actividades a desarrollar. Relaciones entre los puestos. Para ello, el organigrama debe ser exacto, sencillo y comprensible. Clasificación según su forma. Organigramas verticales. Organigramas horizontales y organigramas radiales. Clase de organigramas. Según la finalidad, informativos, presentan
Solo las grandes unidades de la empresa pretenden dar una visión general. Análisis. Presentan todas las unidades, incluso las más pequeñas, y las relaciones entre ellas son muy detallados. Según extensión, son generales. Muestran toda la estructura de la empresa. De detalle, presentan solo una parte en concreto. Según su contenido, estructurales, presentan solo las diversas unidades que componen la empresa. Funcionales, muestran cuál es el contenido de cada unidad. Personales, explican el nombre y cargo de cada persona. Según la forma, horizontales, las unidades con más autoridad se sitúan al lado izquierdo. Las verticales, las unidades con más autoridad se sitúan en la posición superior. Recibo y despacho de correspondencia. En cuanto a la recepción y distribución de los documentos, estos son elementos importantes a tener en cuenta por los archivistas para establecer los aspectos a normalizar, ya que se debe tener en cuenta que la producción documental no solo empieza cuando en la misma institución se genera documentos, sino incluso cuando se reciben, lo que indica un control en la recepción y distribución, y de esta manera poder dar a los ciudadanos una respuesta sobre el estado de sus trámites de una manera diligente. Recibo de documentos. El recibo de documentos es una de las tareas más importantes y definitivas en la utilización y tratamiento de las comunicaciones empresariales. Por lo tanto, se debe crear un control que permita comprobar el recibo y la tramitación de las comunicaciones recibidas, estableciendo responsabilidades por parte de las personas encargadas de esta labor. El correo que llega a las empresas por los distintos medios, personal, mensajero, buzón, correo normal o electrónico o fax, debe ser canalizado por una dependencia o persona según el tamaño de la organización y el flujo documental. Por la variedad de documentos que diariamente llegan a las entidades, se debe normalizar el procedimiento para su manejo y control. Para el procedimiento, para el recibo de documentos, manejamos los siguientes pasos. Recepción. Consiste en recibir las comunicaciones provenientes de distintas fuentes y diversos conductos. Estos conductos pueden ser directos o indirectos. Las comunicaciones de recepción directa, si la comunicación está dirigida a la empresa o a un funcionario de ella. En las comunicaciones de recepción indirecta, si el asunto del que trata le compete a la dependencia a la que va dirigida. Clasificación. Consiste en separar los documentos recibidos en los siguientes grupos: comunicaciones oficiales, personales, documentos contables, folletos, revistas y publicaciones programadas. Estos últimos grupos reciben el nombre de documentos radiales. Con los documentos radiales se siguen los pasos que se describen a continuación. Para los documentos no radiales se efectúan controles que se describen más adelante. Apertura. Se trata de la apertura del sobre o empaque de las comunicaciones oficiales para la extracción del documento y sus anexos. Revisión. Según el artículo 10 del Acuerdo 060 del 2001, las comunicaciones oficiales que ingresan a las instituciones deberán ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que la remite, dirección donde se debe enviar respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la entidad, se procederá a la radicación del mismo documento. Radicación. Aquí radicar es ubicar. Decimos, por ejemplo, que una persona está radicando en Bogotá o X ciudad cuando vive en Bogotá, o en Medellín cuando vive en Medellín. Registro. Una vez se ha radicado las comunicaciones oficiales, se procede al registro, que consiste en la anotación de los datos más significativos de la comunicación en un formato de registro para un control y trámite dentro de la entidad. Distribución o reparto. Una vez registrado las comunicaciones oficiales, se procede al reparto y distribución de las mismas a las oficinas que deben ser atendidas o tramitadas. Reparto. En esta entidad funciona como oficina de archivo y correspondencia, normalizan la entrega de la documentación entre oficinas por medio de mensajeros internos. Los documentos son enviados en sobres o carpetas plásticas.
debidamente marcados y con su formato de control de entrega de correspondencia. El archivo. El archivo es el conjunto de documentos reunidos, producidos y recibidos por una persona o institución pública o privada, en razón de sus funciones y actividades de cualquier fecha y soporte, que se conservan como testimonio e información y están al servicio de la investigación, la cultura y la gestión administrativa. Funciones del archivo. La principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello estableciendo unos plazos mínimos de conservación durante los cuales puede ser requerida su presentación. Estos documentos se conservan debidamente ordenados y clasificados. Clases de archivos. Según la ubicación de los archivos. Centralizado. Toda información de la empresa se guarda en una sola ubicación. Descentralizado. La información se guarda en distintas ubicaciones. Según la frecuencia de consulta. Activo. Se consulta de forma frecuente. Semiactivo. Se mantiene durante un periodo de tiempo estipulado y después se analiza cuál de ellos se traslada al archivo inactivo. Archivo inactivo. Documentos que no se consultan o si se hará de manera esporádica. Según lo que se desea almacenar. Archivo horizontal. Los documentos se almacenarán de forma horizontal uno sobre otro. Archivo vertical. Los documentos se dispondrán de forma vertical uno detrás del otro. Archivo lateral. Los documentos se ubicarán de forma lateral, lo que permitirá ver los tomos de descripción de las carpetas. De función de privacidad. Personales, reservado a una única persona y que por lo tanto deberá disponer de un cierre de seguridad. Departamentales. Solo tendrá acceso las personas pertenecientes al departamento o el responsable máximo del mismo. Generales. Cualquier persona que tenga los permisos oportunos podrá acceder al archivo para localizar cualquier documento. Clasificación de los archivos. Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. Archivo central, en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Archivo histórico, es aquel al que se transfiere desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Importancia de los archivos para la administración, para la comunidad del Estado, para el desarrollo científico-tecnológico, para el fomento de la cultura y la identidad nacional, para la investigación, para el desarrollo económico-social. Ciclo vital del documento. El ciclo vital de los documentos se puede definir como las etapas o ciclos que atraviesan los documentos desde su proceso de creación hasta su disposición final, siendo esta su eliminación o su conservación permanente. Esto se debe llevar a cabo con base en los criterios establecidos desde su creación por cada entidad o los valores adquiridos con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios de cada documento. El valor primario es cuando el documento es de utilidad para la administración y el valor secundario es el que puede tener para la investigación histórica. Cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos tiene una relación estrecha con su permanencia en cada uno de los tres tipos de archivos, los cuales son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, de acuerdo con las tablas de retención documental y por las tablas de valoración documental.
Tabla de retención documental. La tabla de retención documental es un listado de las series documentales a las cuales se asignan el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental es un listado de las series documentales correspondientes a fondos acumulados. Legislación archivística en Colombia. El Archivo General de la Nación de Colombia, mediante el Sistema Nacional de Archivos, con el apoyo de la Contraloría General de la República, propende porque los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas estén organizados conforme a los principios y procesos archivísticos, estableciendo directrices básicas para la elaboración e implementación de programas de gestión documental que contribuyan a la racionalización del uso de recursos destinados a procesos, de espacios, muebles y equipos y tecnologías en los archivos. De igual forma, el Archivo General de la Nación y la Contraloría velarán por el cumplimiento de las normas archivísticas cuya observancia redunda en la adecuada organización, conservación, uso y acceso de la información. En este tema, tiene como finalidad hacer un recorrido por las principales normas que regulan la función archivística del país, partiendo del marco constitucional, las leyes y decretos, y los desarrollos reglamentarios del Archivo General de la Nación y de la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. Para el programa de gestión documental pueda ser gestionado de manera apropiada, es necesario que la entidad responda y cumpla con las diferentes normas proferidas por la entidad, por el Archivo General de la Nación, así como las demás normas aplicables a la entidad. A continuación veremos las normas de carácter general relacionadas con la gestión documental. La Ley 594 del 14 de julio del 2000 es la pieza jurídica fundamental del marco regulatorio de la archivística pública en Colombia. Algunas disposiciones hacen referencia a los archivos privados. Título 1. Objeto y ámbito de aplicación de definiciones y principios de los archivistas. Título 2. Sistema Nacional de Archivos. Título 3. Categorías de archivos públicos. Título 4. Administración de los archivos. Título 5. Gestión documental. Título 6. Acceso y consulta de los documentos. Título 7. Salida de los documentos de archivo. Título 8. Control y vigilancia de los documentos de archivo del Estado. Título 9. Archivos privados. Título 10. Donación, adquisición y expropiación de archivos. Título 11. Conservación de documentos. Título 12. Estímulos a la conservación, difusión e incremento del patrimonio documental de la nación. Normas empresariales. Ley. Ley 43 del 1903. Provee a la conservación de ciertos documentos. Ley 47 de 1920. Normas sobre patrimonio documental y artístico sobre bibliotecas, museos, archivos y provisiones. Ley 45 de 1993. Conservación de documentos bancarios. Artículo 99. Ley 39 de 1981. Se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente. Ley 594 del 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Ley 13 del 41 del 2009. Se define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información, las comunicaciones, TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dicta otra disposición. Ley 1581 del 2012. Se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decretos. Decreto 2527 de 1950. Se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados. Decreto 3354 de 1954. Se modifica el decreto 2527 de 1950. Prohíbe adulteración, recorte y doblez de microfilmes y prohíbe la incineración de documentos microfilmados.
Decreto 1798 de 1990. Se dictan normas sobre libros de comercio, conservación de libros y papeles de los comerciantes. Artículo 31 a la 33. Decreto 2620 de 1993. Se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para la conservación de los archivos de los comerciantes. Las tablas de retención documental son un listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se asignan el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Estas pueden ser generales o específicas, facilitan el manejo de información, contribuyen a la racionalización de la producción documental, permiten proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella estipulados, garantizan la selección y conservación de los documentos de carácter permanente, regulan la transferencia de los documentos en las diferentes fases de archivo, sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. A continuación veremos un ejemplo de una tabla de retención documental explicando cada una de sus casillas.